qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero que me nombren? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me paro frente al mundo? ¿Pueden la música, la poesía, el arte responder a esas preguntas? Soy Anita Cosi, soy inquieta y te quiero invitar a sumarte a este podcast que va a intentar aportar algo de claridad en medio del presente que habitamos. Con la voz de invitados, música y puertas abiertas a la curiosidad, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar del cuerpo y no solo vamos a hablar, lo vamos a poner acá, en este espacio. Así que, sin más, mientras toma agüita, les cuento, ella es la invitada de hoy, es bailarina, es coreógrafa y bueno, con ella vamos a dialogar sobre esto, sobre el movimiento, sobre la puesta del cuerpo. Nada, ¿querés presentarte vos un poquito, Maggie? ¿Quién sos? Hablar. Bueno, soy Magali, soy bailarina, coreógrafa. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la danza, Maggie? Practicando me acordé de una anécdota de cuando yo era chiquita, que le bailaba como a los peluches, los acomodaba como público y nada, le bailaba, y si bien no es un acercamiento por ahí más académico, nada, lo es como desde un lugar de haber conectado con la danza desde el primer sentimiento como de placer que uno siente por ahí. Todo empezó como un juego. Como un juego, sí. Bueno. Así que de muy chiquita me lo acuerdo. Y bueno, por ahí más desde un lugar de ir a tomar una clase alrededor de mis 12 años. Como que ahí tomaste conciencia, bueno, acá hay algo que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el movimiento, que a mí me convoca. Exacto, sí, fue por ahí como más niña de querer aprender más o querer bailar más, y quizás más de grande como a los 15, sí, entender por ahí un poco más que era algo más profesional lo que quería hacer. Como en serio. Claro. Esa etapa de un recorrido así que te das cuenta de que bueno, con esto tengo que comprometerme o no. De hecho fue elegir entre yo hacía kung fu y era entre hacer kung fu o danza, me dijo mi mamá, y yo dije danza. Bueno, pero hay algo ahí que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Que un poco pensaba que hoy dialogar sobre eso, más allá de bueno, de tu primer acercamiento, ¿no? Como que hay algo ahí que tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Con la conciencia del cuerpo, con el uso, si se quiere, ¿no? O la conexión con el cuerpo y sus posibilidades, ¿no? Sí. Y siempre las actividades que hice fueron moviendo, lo que yo pienso. Me costaba un poco estar quieta, así que creo que la manera de conocerme un poco a mí misma fue el movimiento. Y que sí, siempre estuvo conectado. Bueno, estamos en Inquieta, para quien no sabe, este podcast se llama así, entonces sos inquieta, así que bienvenida. Viste que hay un poco, no sé si te pasó, si les habrá pasado a ustedes, esta cosa cuando somos niñas, somos niños, que el cuerpo está presente todo el tiempo, ¿no? Hay algo de lo corpóreo que vos hasta necesitas, ¿no? Como salir, correr, chivar, ¿no? Y con el tiempo, no sé con qué tendrá que ver, ¿no? Que no va como ingresando a la vida más adolescente, adulta, el cuerpo empieza como a aquietarse, ¿no? No sé si tiene que ver con la escolarización o qué, ¿no? Esta cosa de, bueno, tenemos que estar sentados mucho tiempo,
tratando de hacer eso, los mínimos movimientos posibles. Cuando sos inquieta, es muy bueno, porque o sea, vos necesitas moverte, necesitas como poner el cuerpo y es como, quédate quieta. Sí, un montón. Y después, ¿cómo fue esa conciencia de decir, bueno, ok, yo quiero vivir con mi cuerpo, o sea, ¿no? Sustentarme económicamente con mi cuerpo, ¿no? Bailando, como bueno, en el movimiento. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que cuando te atraviesa un hecho artístico así como lo es cualquier forma de arte, ¿no? Como escritura, pintura, no hay vuelta atrás, como eso que te atraviesa. Entonces yo creo que después de que me atravesó y de que lo quise mucho, no encontré otra manera de vivir que no sea con eso. Entonces me parece que no me costó tanto. O sea, sí, obviamente aparecen particularidades en la vida que a uno le cuestan por la vida misma, pero creo que pocas veces me cuestioné si por ahí era la manera usar como el cuerpo para ir para adelante, para la vida, ¿no? Para vivir. Creo que no encontré otra manera las veces que me lo pregunté. Creo que no encontré otra manera y también no encontré otra manera fue tomar una decisión. Entonces creo que abracé eso que me pasaba en mí y bueno, la convertí en distintas maneras hasta que encontré por ahí algunas que me gustaban más, otras menos, pero bueno. Pensaba como que, bueno, el arte es, sus múltiples variantes, es un lenguaje, ¿no? Y es como una manera de habitar el mundo, o sea, son maneras que encontramos para nombrar ciertas cosas, ¿no? Como, bueno, lo es, el idioma, ¿no? La poesía, la escritura, la conversación, son lenguajes, pero bueno, el arte, sus variantes, en este caso la danza, tiene una manera, ¿no? De manifestarse, de decirse, y que a veces tiene esto, bueno, de la ausencia de la palabra. Me parece que primero eso, como que el movimiento y la palabra para mí van re de la mano. De hecho me gusta mucho llevar como la poesía al movimiento, o las distintas maneras como de decir. Es algo que trabajo mucho en clase, o con la compañía, con el Lenga también. Estamos trabajando en una obra justo ahora que tiene textos leídos, que no son música en sí misma, digo, como con instrumento, ¿no? Que por ahí. Así que bailar a alguien hablando fue todo muy rápido, ¿no? Hablamos un poco, bueno, de tu recorrido, ¿no? ¿Cuál es tu presente ahora, May? O sea, ¿en qué concretamente se manifiesta tu vínculo con la danza ahora? Si querés contar un poco eso. Ahora estoy dirigiendo una compañía que se llama Almendra, que es una compañía... Es una compañía de danza contemporánea que, bueno, fue gestada el año pasado, en febrero. Y bueno, ya presentamos una obra que se llama Permanecer y otra parte de estar el año pasado, y este año estamos en montaje de nuestra obra en proceso que se llama Paloma, que está inspirada en el libro Cartas al rey de la cabina de Luis Pesetti. O sea que vos ahí, vamos a esto que decíamos, ¿no? Sin querer, trasladás como esto, bueno, lo poético al cuerpo. Puesto, y vos, en concreto, la compañía se dedica a la música y a la danza contemporánea. Sí. Vos elegiste, entre tantas maneras también de hacerlo, de hacer danza, la danza contemporánea. Sí. Para quien no conoce nada de danza, ¿de qué se trata? ¿Qué distingue la danza contemporánea de la danza clásica o folclórica? Sus variantes. Y en sus inicios la danza contemporánea lo que vino a hacer es como romper un poco con la danza clásica, que era en ese momento como lo que más vigente estaba, y era como una danza de elite, de una cierta clase social. Entonces
para romper un poco con eso vino Isadora Duncan, que es una bailarina que no está, pero a mostrar como distintas maneras de mover, expresándose como se mueve el mar. Entonces ella como interpretaba el movimiento del mar con su cuerpo, el movimiento de las hojas, de los pájaros, bueno, y así, expresando como estos movimientos a través de su cuerpo. Así que hay algo ahí también de la metáfora, de lo poético, y pienso de nuevo el juego, ¿no? Porque acá recién Maggie estaba improvisando, y eso está permitido, ¿no? En la danza contemporánea, en cierta manera. Sí. El arte, sí, es una herramienta de creo que también atraviesa todas las danzas, la improvisación, porque así fue como nacieron otras danzas, ¿no? Quizás alguien, no es que hubo un libro, bueno, así se baila tal cosa, así tal otro, entonces siempre desde la improvisación se va investigando y se va gestando las distintas técnicas, de este caso de la danza contemporánea, pero de otras también. Así que sí, a través de por ahí la improvisación es donde más a mí me gusta mucho, me siento muy cómoda. Si bien transité también otros universos que son más como coreografías armadas, ¿no? Bueno, todo lo que uno tomar una clase en general te topa con una coreografía, pero quizás en el universo de la improvisación es donde me permito ser yo, tomar mis propias decisiones y es muy, muy divertido. Volviendo a lo que decimos del juego, es algo que invito mucho a hacer siempre en mis alumnas, que es perder un poco esta idea del ser adulto que no juegan, ¿no? Y que el cuerpo se pone muy, muy tieso. Hay veces que hay movimientos muy simples que yo los veo a los bebés y los hacen y muy naturalmente, y que cuando uno crece es como decir, bueno, ahora tenés que sentar, ay, cómo me siento así, y entonces eso se va bien. De la intervención de la mente, ¿no? Y eso te quería preguntar, por ahí te pasa viendo a la gente en el cotidiano, o por ahí a ustedes les pasa cotidianamente, como que a veces, ¿cómo sentís que está esta dualidad entre cuerpo y mente? Existe, ¿no? Como, bueno, ¿quién somos? Cuanto más pensás a veces, el cuerpo se mueve menos. Tiende a pasar eso, ¿no? Y a veces hay otras mucho más espontáneas, pero bueno, tiene otra manera, otra lógica, ¿no? ¿Cómo vos ves eso? ¿Lo ves en las clases o lo ves en la mente así en general? Sí, lo observo mucho en los demás, esto de con lo que vienen como nivel por ahí, como mente, y cómo está el cuerpo, o sea, pues ellos no son tan perceptivos, ellos, alumnos, no son tan perceptivos a la hora de decir, sí me di cuenta que hoy estaba moviéndome de esta forma, pero porque me pasó esto durante el día, ¿no? Poner algo más personal o lo que sea, pero se traslada mucho al cuerpo. Y a mí me pasa que yo esa dualidad por ahí ya no la siento, porque siento que me homologué tanto con lo que es mente y cuerpo, que como a la hora de bailar o de moverme ya bailo con lo que tengo en la cabeza o con lo que siento. Entonces se ve que con él después de moverme tanto tiempo me pasa de que eso que traigo o eso que pienso está en ese gesto. Pensar también, seguramente les debe pasar, a mí me pasó mucho, como también lo que nos va pasando, esto que vos decías en el día, en la semana, se traslada en el cuerpo, y que a veces nos cuesta ser conscientes de eso, ¿no? Como, ay, me doy la panza, o de pronto estoy recontracturada, no sé por qué estoy dando. Y claro, tuviste una semanita que emocionalmente te pasó de todo. Como que quizá en este momento también siento que al ser una época de pantalla, ¿no? Y de la quietud, porque vos para ver una pantalla, para ver el celular tenés que estar quieta, ¿no? Tenés que permanecer eso, como en una misma posición, no te tenés que mover mucho. Cómo nos cuesta también eso, como conectar, salir de esa quietud y decir, bueno, ok, me está pasando esto porque me pasó lo otro, ¿no? Como hacer ese proceso y salir de esa quietud para identificar,
de pronto me dolía el cuello porque tal día discutí con tu cero, esas cosas, ¿no? Sí, que está re de la mano lo que te va pasando con cómo se va sintiendo el cuerpo. Me pasa que para también porque vos antes me preguntabas que por ahí tiene que ver con esto de lo que uno piensa o de las palabras que uno tiene en la cabeza con lo que después hace. Un ejercicio que hemos trabajado mucho como ejercicio de improvisación es como escribir esas 5 palabras que estén en tu cabeza y investigar 5 maneras distintas de mover esas palabras, ¿no? Quizás una manera más literal, como decir corazón y llenarte manos al corazón, y de otra manera puedes hacer entender o transmitir que estás soltando el corazón. Un poco al introducirnos cada vez más en el ejercicio, está como es un buen recurso repetir varias veces como este lugar y ver a dónde te lleva y este movimiento, ¿no? En qué se transforma en algo más grande o en otra cosa y que después viene otra cosa. Entonces es como una herramienta para ampliar el movimiento y que quizás te estás terminando llevando a otro lugar y que no deja de tener que ver con ese otro lugar que también es el sentir, como claro, ¿qué te despierta además esa palabra? Uno de los conceptos que abordamos el episodio anterior tenía que ver con el territorio, y a veces tendemos a pensar que el territorio es algo estático, ¿no? Es algo quieto. Y el episodio anterior hablamos de eso, ¿no? Bueno, ¿qué va sucediendo, por ejemplo, en un espacio natural? Todo lo que se va moviendo ahí. Entonces, yo pensaba, y quería traer a este episodio, el concepto del territorio en el cuerpo, ¿no? Un territorio que está vivo, que se mueve, un territorio andante. ¿Qué se te viene a vos si yo te digo, bueno, hablamos de territorio, ¿no? Porque el territorio también es algo que se habita, ¿no? Es algo donde una suele estar, ¿no? La casa la habitamos. Bueno, pensar el cuerpo como territorio. Yo creo que pensar el cuerpo como territorio como habilita a tener que sí o sí conocerlo, como saber de él, ¿no? Como siempre les digo también como esto de que el cuerpo es un mapa, como que abordamos el cuerpo en la clase, en el espacio de la clase como un mapa, como que siempre nos sorprende, siempre un lugar nuevo que conocemos del cuerpo. Entonces pienso que así como un territorio también uno lo va conociendo y va descubriendo distintas como partes que tiene, también nos pasa como con el cuerpo, y además esas distintas partes que tiene, distintas maneras de escucharlas, de abordarlas, de abrazarlas. Entonces como que es todo un mundo y desde por ahí lo más interesante es hacerlo desde el movimiento, ¿no? Porque una cosa es conocer el cuerpo por ahí de una manera anatómica, y otra cosa es qué posibilidades tiene, y que yo siempre les digo que eso nunca se agota, siempre hay cosas nuevas. Porque también pienso que el cuerpo no es el mismo a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, no es el cuerpo, creo que si hay algo que cambia a lo largo de la vida constantemente, es nuestro cuerpo, ¿no? Y pensaba que interesante es conocerlo desde ese lugar, también donde en este presente, por lo menos estoy observando mucho, hay como un cierto culto del cuerpo como algo estático, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, bueno, pasa mucho, bueno, a los pibes les pasa también ahora, ¿no? A las mujeres esto es, bueno, borrar las líneas de expresión, ¿no? Hay un par de propagandas que te dicen eso, ¿no? Bueno, vos tenés que tener este cuerpo, un cuerpo joven, de tal manera, ¿no? Como le llamamos el cuerpo hegemónico, como si eso pudiese congelarse, ¿no? Como si ese fuese el único cuerpo válido, como si ese fuese el único cuerpo que
merece ser visto, merece ser reconocido, merece ser valorado. Y pensaba que eso, ¿no? Tener conciencia del cuerpo implica saber que eso cambia a lo largo de la vida todos los días, ¿no? Hasta a veces se nos cae el pelo, qué sé yo, todos los días. Y que por otra parte hay algo de eso que tiene belleza y hay algo de eso que tiene algo para decir también, ¿no? Pues me pasa un montón. Tampoco es que me siento tan grande, pero empecé a bailar de chica y entonces el cuerpo no es el mismo de mis 20, ya tengo 31. Pasaron 10 años y en la danza hay como un montón de prejuicios sobre los cuerpos, si son flacos, si son altos, y un montón de cosas. No importa la técnica, siempre en algún rincón de la danza eso existe. Y bueno, por suerte a lo largo de los días se fue desarmando, pero uno que creció con eso se lo guarda ahí en la cabeza, al fondo. Y bueno, también fue un desafío a lo largo de crecer, encontrarme de maneras distintas bailando, como vos decís, como no es el mismo cuerpo, pudiendo hacer otras cosas, también con lesiones y temas de salud en el medio. Fue muy interesante como poder abrazar ese cuerpo que estuvo, sea operado, internado, intervenido, un montón de veces, cómo salía otra vez a la cancha, al escenario, de otra forma. Así que parte no quiero que suene a chivo, pero es la temática de nuestra primera obra, que se llama Permanecer y otras formas de estar. Empieza con la pregunta ¿qué puede un cuerpo? Así que y bueno, esto, ¿no? Como un poco lo que quise hacer desde todas esas intervenciones y temas de salud es encontrar la manera de preguntarme hasta dónde, ¿no? ¿Qué pudo tolerar todo ese cuerpo? Con entonces tratamientos, estudios y cosas que me llevaron a un buen puerto de cualquier manera y a salir a la vida y a permanecer, se llama la obra. A permanecer y a encontrar otras formas de estar de ese cuerpo. Así que, creo que es parte de poder como llegar a encontrar otra forma de amigarse con el cuerpo es conociéndolo, como te dije al principio. Un concepto que usamos mucho en el episodio anterior, que se usa mucho con las movidas ambientales, de protección ambiental, es esta frase, no sé si la han escuchado, conocer para defender. Se usa mucho eso, dentro de las organizaciones que protegen el medio ambiente, esta frase, conocer para defender. Pero la bióloga Andrea decía, no podemos defender lo que no queremos, ¿no? Entonces, me parece más superador eso también, ¿no? Incluso porque no es solamente conocer para defender, sino que yo, ¿cómo voy a conocer algo que no quiero? ¿No? O al revés, ¿no? ¿Cómo voy a querer algo que no conozco? Es como también un círculo, ¿no? ¿Cómo voy a defender algo que no quiero? ¿Cómo voy a querer algo que no conozco? Entonces, con esto que vos decías, pensaba qué importante que es aprender a conocerse en la característica única que tiene uno en su individualidad, pero a su vez aprender a querer eso, que a veces es difícil, porque hay mucho desde afuera que te dicen, si no sos bien, ¿no? Como que, bueno, es un combate diario y hay que defenderse de eso, ¿no? ¿Qué herramientas sentís vos, o que cualquiera de ustedes podría pensar en este momento, ha tenido que aprender a defenderse y a cuidarse, ¿no? Desde el afecto, desde el cariño, que tanto nos cuesta a veces. No nos cuesta tanto con otras personas, ni nos cuesta con una misma a veces, ¿no? ¿Qué sentís vos? ¿Por dónde fue ahí tu búsqueda? Me gustó mucho lo que dijiste, como de la frase. Me quedé con esto de cómo también pensaba, cómo voy a defender algo que no quiero también. Entonces, si
mi lucha fue, ¿no?, defender eso, fue porque lo quería un montón, ¿no?, al cuerpo en sí. Yo creo que mi herramienta más profunda fueron los afectos y los amigos, la familia. Creo que fueron sentar en una base fundamental a la hora de decir, bueno, ¿no?, con temas de salud uno se refugia también mucho en eso. Pero me llamaba mucho la atención a mí, yo después de haber pasado 10 años de un montón de tratamiento y cosas, de decir, ¿cómo aguantó todo eso 10 años como un cuerpo físicamente? Como que, y uno se ve y dice, bueno, pero solo tengo la cicatriz y este cosito. Y yo creo que esa red de afectos es un colchón en donde uno se descansa y se refugia para pues saltar y ir para arriba. Así que creo que gran parte fue esa la herramienta, y querer mucho seguir bailando. Creo que parte de lo que me llevó también a seguir bailando fue querer seguir bailando. Pensando en esto que vos decís de los afectos, ¿qué rol ocupa también lo comunitario a la hora de conocerse y a la hora de quererse? Cómo a veces el contexto te puede ayudar o no. Y pensaba, volviendo a la danza, ¿qué hay de ritualístico en el encuentro entre la danza y lo comunitario? Porque si hay algo que tiene la danza es que siempre es con otras personas, por lo general. O sea, puedes bailar sola en tu casa y está buenísimo, pero incluso tenés que poner música que tocó otra persona, ¿no? Porque, no sé, por ahí no pasa tanto a la hora de cantar una canción, vos podés estar solita y ¿no? ¿Qué pasa esto, no? O leer, pues es un acto que podés hacer en soledad. ¿Qué pasa con la danza? Que sí o sí te invita como a conectar con un otro. ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí? De todo. No, creo que es la parte más divertida. Yo no me imagino la danza sin una persona enfrente. Me parecería muy aburrida, la verdad. Por eso siempre digo que lo más divertido de bailar es que es con otros. Yo creo que es donde termina de tener el sentido, como tantas preguntas, es como que terminan de contestar los otros muchas veces, o ver bailar a otro, en mi caso, o algo que vi del otro que me dio ganas de bailar a mí, y así. Incluso no sin un contexto de clase, en una fiesta, en un lugar donde uno por ahí está bailando más contracturado, también es con otros. Y creo que lo termina también de hacer así de divertido es como que uno, como volviendo a lo que hablábamos de territorio, como trata de conocer al otro, o de interesarse por el otro, o de acercarse al otro. Entonces teníamos como pequeños territorios bailando todos juntos, conociéndonos. ¿Qué va pasando cuando vos entras en contacto con otras personas y bailás comunitariamente? Por ejemplo, vos te he visto con tu compañero bailar, o con una compañía, pero digo, por ejemplo, si nos vamos más a la rama folclórica, ¿qué hay ahí del territorio más físico, no? Decir, bueno, bailo este tipo de danza que representa a esta región, ¿no? ¿Querés contar un poco de esto? ¿De han bailado? Creo que siempre me gustó bailar folclore, quizás cuando nos pusimos en pareja fue un lugar donde pude investigar como mucho más, y crecer, aprender un montón con otro y aprender el más específico, como por ahí la danza en sí misma, si bien la conocía por ahí alguna peña o algo, ahí quedaba. Y creo que me llevó a conectarme mucho con la tierra, con lo ancestral, con lo que uno trae de otro momento, pero no sabes muy bien qué es, pero está ahí, como, no sé, me parece que me llevó a un lugar como más, como con otros que tampoco sé quiénes son, no sé, es como muy raro lo que quiero explicar, pero Hay
hay algo muy interesante, no sé si fueron a alguna peña alguna vez, que pasa en las peñas, que vos de pronto te encontrás bailando en una ronda de gente, no tienes ni idea de quién es la otra persona, pero hay un código común. Volvemos a esto del lenguaje, ¿no? También estamos como conversando y hay algo que aprendimos por como japonesa decimos de cuando chiquita mamá, que es una frase cuando vas como adquiriendo el lenguaje madre, y al mismo tiempo yo siento que eso pasa en una peña, por ejemplo, en una ronda, donde hay 10, 20, 100 personas bailando lo mismo y que quizás no tienen conocimientos técnicos o nunca han ido a aprender profesionalmente, oficialmente. Sin embargo, cualquiera de nosotros vamos sin saber si alguien dice, bueno, ahora para adelante, ahora para atrás, y ahora das un giro, y ahora se siente parte, ¿no? Hay un código común que solo pasa en ese contexto, quizá, ¿no? O en otros más de fiesta, si se quiere, ¿no? Pero te encontraste y antes sentís como, soy argentino, ¿no? Sí, totalmente. Sí, me pasó como desde ese lugar porque quizás, como dijiste, he bailado con otras danzas y con el folclore está como más conectada a esa raíz, eso que uno es, esa identidad, y es un lenguaje común en cualquier lado que va y es muy lindo. No sé, yo me fui de viaje sola a Salta y de pronto éramos todos amigos bailando, y es muy lindo ese código común que decís, que es por ahí algo más coreográfico, ¿no? Como esto se baila de esta manera, pero después te olvidás, terminan pasando otras cosas que son mucho más interesantes que la forma en sí misma del movimiento. Vamos llegando ahora sí al final de este encuentro, a este podcast. No. Vamos llegando al final. Y bueno, quiero agradecerlo. Y agradecerte a vos, Maggie, por haber venido. Agradecerles a ustedes por estar esta noche. Y nos vamos a despedir. Les voy a regalar también un fragmento de una escritora. Preguntarte, Maggie, que es algo que hago también en todos los episodios, si nos querés recomendar, antes de compartir esto, algún autor, autora, poeta, artista que hable sobre estos temas para que las personas que hayan venido hoy escuchen en su casa, lean. Un artista que es un bailarín, que me gusta mucho, que hace libros con sus anotaciones de las clases que da o de las composiciones que hace, se llama Lucas Condro, y hace anotaciones de movimiento, que son muy interesantes porque anota las distintas maneras que encuentra de mover. Así que me parece que está bueno para esto que hablamos del cuerpo y la palabra. Bueno, y nos despedimos con un fragmento, un texto de Graciela Montes. Somos tiempo. No hay aprendizaje más decisivo que ese. El llegar a saber que todo fluye y nosotros, nosotras también. El tiempo es la marca de lo fatal, pero a la vez es el lugar de la ocasión. La brusca expansión del instante. La ocasión abre el tiempo, lo fisura, dando lugar a que allí se construya sentido, se fabrique mundo. Nos vemos la próxima.